Hay una razón por la cual las personas que nacen dentro de una religión casi siempre terminan siguiendo esa misma religión. No es porque sea la única verdad que conocieron, sino porque desde el momento en que pudieron formar recuerdos, ese sistema de creencias se les presentó como un hecho, no como una creencia. Antes de que pudieran hacerse preguntas significativas, ya tenían respuestas colocadas en su mente. No respuestas que ellos mismos descubrieron, sino respuestas que les fueron entregadas, repetidas, reforzadas, alabadas y defendidas. Eso no se llama fe, eso se llama condicionamiento. Las religiones no empiezan con hechos, comienzan con un marco. Crean un mundo en el que las preguntas ya están resueltas de antemano, y donde cuestionar la narrativa no solo está mal visto, sino que también es castigado. A veces no con violencia, sino con culpa, vergüenza, silencio o desaprobación. Y con el tiempo, esas armas sutiles funcionan mejor que cualquier amenaza física. Se quedan contigo, se internalizan. El adoctrinamiento religioso no siempre se parece al cliché que muestran las películas. Gente cantando, aislada de la sociedad, incapaz de hablar con libertad. Es algo más silencioso. Se entreteje en la cultura, en la crianza, en las fiestas y en los funerales. En canciones de cuna, bendiciones y advertencias susurradas a los niños. No hacen falta cadenas cuando se tiene la repetición. No hace falta una jaula cuando la creencia se convierte en identidad. Uno de los métodos más poderosos de casi todas las religiones es el anclaje emocional. Se enseña que el amor, el sentido de pertenencia, la protección y hasta el significado de la vida provienen de la religión. Y que sin ella no eres nada. Estás perdido. Estás roto. Estás condenado. Cuando esas necesidades emocionales quedan ligadas a un sistema de creencias, abandonarlo se siente como autodestruirse. La gente no se queda en la religión solo porque piense que es verdad. Se queda porque cree que su alma depende de ello, que su familia depende de ello, que su cordura depende de ello. Y eso no es casualidad, es estrategia. Otro recurso fundamental es el miedo. No solo el miedo al infierno, sino el miedo a estar equivocado, el miedo a dudar, a ofender lo divino, a ser excluido del grupo, a ser ingrato. Las religiones inyectan miedo en el mismo proceso de cuestionar. Así, incluso si alguien empieza a dudar, se siente culpable por hacerlo. En lugar de seguir sus preguntas, las reprime. El cerebro aprende a asociar la incertidumbre con peligro, la curiosidad con pecado. Y esa es una forma muy eficaz de crear obediencia. Muchos creen que la religión se expande por la fe, pero en realidad se expande gracias a los niños. Ellos no eligen la religión, la heredan. La mayoría de las personas cree lo que cree porque eso fue lo que se le inculcó en la infancia. Si creciste en una familia musulmana, lo más probable es que seas musulmán. Si creciste en una cristiana, lo más probable es que seas cristiano. Eso no es coincidencia, es adoctrinamiento. Y es socialmente aceptado solo porque es común. Pero en cuanto lo llamas lavado de cerebro, la gente se pone a la defensiva. ¿Y cómo llamarlo? Entonces, cuando a los niños se les dice que no deben cuestionar sino aceptar, cuando se les enseña que su valor depende de la sumisión, cuando se repiten tantas veces las mismas historias que se vuelven indistinguibles de un recuerdo real, cuando las emociones son manipuladas para crear dependencia. Eso no es enseñanza, eso es programación. Las religiones suelen afirmar que traen libertad, pero primero te convencen de que naciste indigno, de que estás roto, de que necesitas salvación. Luego te venden la cura para un problema que ellas mismas inventaron. Eso no es liberación, es mercadotecnia. Y funciona, porque cuando logras que alguien crea que su vida solo tiene sentido a través de ti, se aferrará a ti incluso cuando le hagas daño. La lógica es la misma que la de una relación abusiva. Solo que aquí es espiritual en lugar de romántica. No se trata de una pareja controlando a otra, sino de un sistema invisible controlando toda tu forma de ver el mundo. Y al igual que en las relaciones abusivas, la víctima termina defendiendo al abusador. Por eso la lógica no funciona cuando intentas razonar con alguien profundamente religioso. No es un debate, es defensa de identidad. No solo estás desafiando sus creencias, estás desafiando su realidad, su seguridad, su pasado, su familia, su sentido de bondad. La resistencia no es a los hechos, es al colapso emocional que vendría si se pierde la ilusión.
El cerebro defiende la mentira no porque sea tonto, sino porque está diseñado para sobrevivir. Otro método menos evidente es el reforzamiento grupal. La creencia se amplifica con los números. Cuando estás rodeado de personas que creen lo mismo, parece más verdadero. Se crea una cámara de eco social. No tienes ni que defender tus creencias. Basta con absorberlas a través de sonrisas, sentimientos, rituales compartidos y la regla no escrita. No cuestiones demasiado. La comunidad es poderosa y las religiones saben usarla con maestría. El lenguaje también es una táctica clave. Palabras como pecado, salvación, santo, sagrado, divino, no son neutrales, vienen cargadas de peso emocional y moral. Con el tiempo, empiezas a pensar en esos términos. Tu mente filtra la realidad a través de ellos. Ciertas acciones no solo se vuelven malas, se vuelven pecaminosas. Ciertas personas no solo son diferentes, están perdidas. Una vez que se controla el lenguaje, se controla el pensamiento. Y no faltan las cumbres emocionales. Cantos, oraciones, lágrimas, éxtasis colectivos. Momentos de gran carga afectiva que anclan la creencia. No por lógica sino por emoción. El cerebro recuerda cómo se sintió, y cuando vuelves a estar mal, regresas a lo que antes te dio ese subidón. Se vuelve un ciclo de dependencia. Las religiones también son expertas en crear narrativas de persecución. Incluso siendo mayoría, se presentan como víctimas. Esto hace que los seguidores se vuelvan más defensivos, más unidos y más dispuestos a luchar por la causa. También los protege de las críticas. Si criticas la religión, estás atacándola. Te conviertes en el enemigo, y el creyente en el mártir. El recurso final, recompensa y castigo. El cielo y el infierno. Premio eterno si obedeces, tormento eterno si no. Es la forma más antigua de condicionamiento conductual. Zanahoria y palo. Solo que este no termina con la muerte. Supuestamente continúa para siempre. Y, sin embargo, cuando señalas todo esto, el creyente suele responder que tú eres el engañado, que estás ciego, que estás perdido. Es un mecanismo de defensa incorporado al sistema. Cualquier desafío se interpreta como confirmación de la fe. Razonamiento circular que atrapa a la gente en un bucle. Si las mismas tácticas las usara una secta política o una pirámide financiera, cualquiera las detectaría enseguida. Pero como se trata de religión, se le perdona. ¿Por qué? Porque es antigua, porque es cultural, porque está envuelta en tradición. Pero la antigüedad no hace algo verdadero. La repetición no hace algo correcto. La creencia no hace algo real. Lo que muchos no entienden es lo temprano y lo pasivo que empieza el adoctrinamiento. A los niños no solo se les enseña a creer, se les premia por ello. Un niño que recita un versículo es elogiado. Un niño que lo cuestiona es corregido. Así, la línea entre aprender y someterse se borra. Y en vez de desarrollar pensamiento crítico, aprenden reconocimiento de patrones. No porque entiendan, sino porque quieren ser amados. El condicionamiento es emocional y también neurológico. El cerebro humano es más moldeable en la infancia. Y lo que se siembra ahí da forma a la manera de interpretar la realidad. En lugar de explorar lo desconocido, se recurre a lo aprendido. No porque sea lo más lógico, sino porque es lo más familiar y seguro. Y las religiones no solo controlan lo que crees, sino cómo te ves a ti mismo. No eres solo una persona, eres un pecador, un alma, un siervo, un instrumento. Esas etiquetas no te describen, te definen. Y una vez que las aceptas, la religión no vive solo en tu mente, vive en tu identidad. Muchos creen que dejar la religión es fácil, basta con dejar de creer. Pero no es así. Cuando un sistema de creencias está incrustado en tu crianza, en tu cultura, en tu familia, en tus rituales, en tu culpa, en tus miedos y en tu propósito, alejarte de él no es solo cuestión de fe, es cuestión de pérdida. Pérdida de comunidad, de certeza, de identidad. Por eso la mayoría no sale por lógica, sino por dolor. Cuando el sistema falla, cuando el costo de quedarse se vuelve más pesado que el miedo a irse. Y aún así, la programación queda como un eco, como un susurro en el fondo de la mente, ¿y si estoy equivocado? Esa es la marca de un buen adoctrinamiento. Cuando incluso dudar se siente peligroso. Las religiones suelen criticar a las sectas, pero estructuralmente no son tan distintas. Una secta es solo una religión pequeña, sin legitimidad social.
Ambas usan figuras de autoridad, ambas exigen sumisión. Ambas desincentivan las preguntas, ambas controlan el comportamiento, ambas aíslan la disidencia. Psicólogos como Robert J. Lifton han estudiado estas técnicas en entornos coercitivos. Control del entorno, manipulación mística, exigencia de pureza. Confesión, ciencia sagrada, carga del lenguaje, doctrina sobre la persona y distribución de la existencia. Y al leerlos, coinciden casi perfectamente con las religiones. Nada de esto es accidente, son herramientas afinadas por siglos para mantener a la gente en línea. No solo mediante la fe, sino mediante el miedo, la vergüenza, la identidad grupal y el condicionamiento mental, y lo más eficaz, todo se hace en nombre del amor. Mucha gente pregunta, ¿qué daño hace, si les da paz? Pero la paz construida sobre la sumisión no es paz, es obediencia. Una creencia que te dice que ignores tus dudas, que reprimas tus deseos, que desconfíes de tu mente y que temas a tu libertad. No te está sanando, te está encerrando. El problema no es solo individual, es social. Cuando millones aprenden a no cuestionar a la autoridad, a desconfiar de los demás, a obedecer, eso se derrama en la política, en la educación, en la ciencia y en la ley. La moral que proclaman las religiones suele ser una moral basada en el miedo. No robes porque Dios te castigará. No mientas porque te espera el infierno. No desobedezcas porque la Escritura lo dice. Eso no es ética, es entrenamiento conductual. La verdadera moral debería nacer de la empatía y la comprensión. No de amenazas ni promesas. Incluso los estudios lo confirman. En 2015, una investigación publicada en Current Biology encontró que los niños de familias religiosas eran menos altruistas que los de familias laicas. Eran más críticos, menos dispuestos a compartir. ¿Por qué? Porque su razonamiento moral no se desarrollaba internamente, se delegaba a la autoridad. Y cuando la autoridad no estaba mirando, el comportamiento cambiaba. Otra táctica es la falsa humildad. Eres pequeño, no eres nada sin el Creador, tu vida es un regalo y no un derecho. Parece humildad, pero es manipulación. Devalúa al individuo, le enseña a tolerar abusos, a aceptar injusticias, a esperar recompensas en la otra vida en lugar de buscar justicia aquí. Y también está la promesa de la justicia final. Aunque el mundo sea injusto, la justicia divina lo resolverá. Eso actúa como un cebante. Retrasa la acción, adormece la ira. Hace que la gente acepte el sufrimiento en vez de resistirse a él. La triste ironía es que la mayoría de quienes están dentro del sistema ni siquiera se dan cuenta de que fueron manipulados. Porque el mismo sistema los entrena a protegerlo, a repetir sus palabras, a desacreditar a los críticos, a reinterpretar el abuso como amor, a llamar prueba a la duda. ¿Y cómo se despierta la gente? Lentamente, con dolor. Casi nunca por debate, sino por desilusión. Cuando las oraciones no se cumplen. Cuando los líderes caen, cuando la lógica se derrumba bajo su propio peso. Y en ese momento, las personas no solo abandonan la religión, empiezan a recuperar su mente. Ahí comienza la sanación, no en reemplazar una creencia por otra, sino en aprender a ver sin lentes, a sentir sin culpa, a preguntarse sin miedo, porque las religiones no son solo ideas. Son sistemas diseñados para sobrevivir, no para ser verdad. Se adaptan, evolucionan, absorben críticas. Pero sus tácticas son siempre las mismas. Repetición, emoción, aislamiento, miedo, identidad, recompensa y castigo. Y funciona porque fue diseñado para funcionar. Pero en el momento en que alguien empieza a ver el diseño y no solo la historia, el hechizo se rompe. No de golpe, pero sí poco a poco. El silencio deja de ser aterrador. Las preguntas empiezan a sonar más fuertes. Y finalmente, quien antes se aferraba a la creencia, empieza a verla no como verdad, sino como entrenamiento. Y desde ahí, comienza de nuevo. Más libre, más sabio, sin miedo a preguntar, sin voluntad de arrodillarse. Eso no es pérdida. Eso es liberación.